Y bueno, pues quiero compartirte esta historia de David. Estamos estudiando la vida de David y hoy vamos a ver una historia muy interesante. La última vez que estudiamos a David, vimos cómo David lloró por su hijo Absalón que le hizo un golpe de estado, pero fallido, ¿verdad? No resultó. Sin embargo, David llora la muerte de su hijo, amaba a Absalón, ya hablamos sobre ello, aunque desafortunadamente nunca se lo expresó en vida, nunca se lo mostró como padre en vida. Y creo que eso fue parte del corazón y de la rebelión que había en la vida de este joven, de este Absalón, un corazón quebrado, que no se justifica lo que hizo, porque cada uno somos responsables de nuestras decisiones. Pero ya estamos llegando a las últimas historias, ¿no? De hecho, ahí ve Samuel, ya va a acabar. La vida de David se escribe en todo el libro de Samuel y un pedacito de Reyes, los primeros capítulos. Pero ya estamos llegando al final y algunos acontecimientos interesantes, ¿no? Ahora, a partir de este capítulo 21 y ya lo que nos queda, estos van a ser como tres acciones, tres acontecimientos históricos. Algunos comentaristas dicen que no necesariamente esto que vamos a ver hoy y otros más las siguientes semanas sucedieron de manera cronológica, en el sentido que fue después de la muerte de Absalón. Es importante saberlo, pero lo importante es que sí pasó, lo importante es que sí sucedió en algún momento de la vida de David, ¿no? Del reinado. Recuerda que él reinó en Israel durante 40 años, finalmente 40 años fue rey sobre Israel. Y entonces el capítulo 21 vamos a ver un momento histórico que sucedió en la vida de David. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y este es otro momento muy interesante que tenemos que reflexionar. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces, hoy vamos a aprender aquí en esta historia tan interesante. Parece algo sencillo, pero no, hay mucho que aprender en esta historia que vivió David. 3 años de hambre, en el cual David pregunta a Dios, ¿verdad? Va a Dios y le dice: ¿qué está pasando? Y Dios le da una respuesta. Le dice que la razón era porque Saúl había derramado sangre, había intentado exterminar a los gabaonitas. Ahorita vamos a hablar de ello, pero yo quiero mencionar 4 puntos que vamos a aprender en esta historia. En primer lugar, nada en la vida sucede por casualidad. Nada en la vida sucede por casualidad. Lo que hoy tengo o lo que hoy vivo es el fruto de lo que he sembrado o de lo que se ha sembrado de mi parte o incluso de mis antepasados. O sea, esto es importante entenderlo. Número 2, Dios sigue actuando en las naciones, como lo vemos que estaba actuando sobre Israel, en las familias y en las personas. Y a veces hay maldiciones que acarreamos y para identificarlo debemos venir a Dios. Número 3, veremos la importancia de un pacto. O sea, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y número 4, veremos la manera en que David hace justicia a una injusticia que cometió Saúl, ¿no? Y una injusticia que Saúl cometió que afectó a todo Israel. Entonces, para que podamos tener un panorama de lo que hoy vamos a ver de esta historia, que parece una historia
sencilla, nos presenta la historia de una hambruna que asoló a Israel por 3 años consecutivos. Algunos comentaristas dicen que fue una sequía, ¿no? Era falta de lluvia, una sequía, y eso trajo hambre en todo Israel. Por 3 años, piensa conmigo, dejó de llover. Por 3 años hubo sequía y por 3 años no hubo alimento. Ahora, seguramente David conocía la escritura, o al menos conocía la parte de lo que es la ley, ¿no? El Deuteronomio, la ley. Y él sabía, y tal vez él recordaba, no Deuteronomio como te lo puedo decir hoy, Deuteronomio 28, pero él sabía que en la ley estaban escritas las bendiciones de Dios, pero también las maldiciones que vendrían sobre Israel en caso de que Israel desobedeciera o no cumpliera lo que Dios había pedido en su palabra. Entonces, yo me imagino que empezaron a venir los meses, los años, y no solo fue un año, fueron 2 años, fueron 3 años. Ahora, piensa por un momento la crisis. Este año ha llovido demasiado, ¿no? como país, y hemos visto que gracias a Dios, ¿no? Las presas se han llenado, hay agua nuevamente, pero ¿recuerdas unos meses atrás las noticias y la sequía tan fuerte que teníamos? ¿Recuerdas cómo los cerros y todo estaba seco? ¿Y recuerdas cómo las noticias decían no hay agua, no hay lluvia? Empezaron a cortar el agua en algunas colonias, las presas están muy bajas, no tenemos agua. Y aunque no era todavía algo que nos tuviera que alarmar, era grave. Y fueron solo unos meses. Ahora, no fue solo un año, fueron 3 años. Y entonces por 3 años David llega a un momento donde él entiende que esto no es normal. Él entiende que esto no es algo común, Dios está ahí, ¿no? Entonces, es importante que te aprender algo aquí, ¿no? Y lo voy a leer como lo noté. Todos vamos a tener pruebas, pero cuando una pequeña prueba se convierte en una gran prueba y una aflicción se convierte en una aflicción prolongada, debemos hacer lo que David hizo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo David? Fue a consultar a Dios. Porque todos vamos a pasar momentos difíciles en la vida. Todos vamos a pasar pruebas, ¿no? Y Dios, como te decía, tiene el control de todas las cosas, pero aún Dios en las naciones permite situaciones complicadas porque está queriendo llamar la atención. Pero en nuestra vida, cuando algo ya no, o sea, en una prueba tú puedes venir a Él y tú puedes pedir ayuda y Dios va a estar con nosotros. Pero cuando algo ya se ha prolongado, como por el caso de David, por 3 años, entonces David hace lo correcto. Y David, yo creo que recordaba las maldiciones, y una de las maldiciones que está en Deuteronomio 28 es: cerraré el cielo y no caerá la lluvia, y habrá sequía y habrá maldición. Y entonces tú puedes leer todas las maldiciones, y entonces David, esto ya no es normal, entonces va a buscar la presencia de Dios. Y Dios así llama muchas veces nuestra atención. Hay una escritura en Isaías 42:25 que no lo voy a leer todo, solo la última parte de este capítulo. Pero Isaías está hablando del juicio que Dios está trayendo sobre Israel en ese tiempo, ¿verdad? Cuando Israel se había alejado de Dios y iban a venir las naciones, los babilonios y los persas para destruirlos. Entonces Isaías 42:25 dice: por tanto derramó sobre él, sobre Israel, el ardor de su ira y fuerza de guerra, y le puso fuego en todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Se está refiriendo a Israel. O sea, Israel está pasando crisis, Israel está pasando guerra, muerte, hambre, fuego, todo lo que le está sucediendo. Isaías dice: pero Israel no se vuelve a Dios. Entonces Dios muchas veces permite estas situaciones. Ahora, Él va con Dios y consulta a Dios, y Dios le responde. Y lo más sorprendente es la respuesta que recibe de parte de Dios. Y la respuesta de Dios es: la razón por la cual hay maldición es porque Saúl mató
quiso exterminar a los gabaonitas. ¿Y quiénes son estos cuates? Algunos que ya han leído la Biblia recordarán la historia de los de Gabaón. Cuando Josué sale cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, entonces los de Gabaón, los gabaonitas, eran un pueblo cananeo que empezaron a escuchar todo lo que Josué y Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel. Y entonces hacen una estrategia. Y esa estrategia es que ellos llegan con Josué, se visten como pordioseros, ponen en sus bolsas pan duro, o sea, se visten como si hubieran caminado kilómetros y kilómetros en el desierto. Y entonces llegan con Josué y pidiendo ayuda, le dicen: Josué, queremos pedirte que nos ayudes, hemos caminado muchos kilómetros, venimos casi muertos, ve cómo estamos, pero queremos pedirte que no nos hagas daño. Y entonces Josué, sin consultar a Dios, los ve y tiene compasión de ellos. Y entonces le dice: ¿y quiénes son ustedes? Dice: bueno, nosotros venimos de lejos, pero nuestro pueblo no queremos que nos destruyas. Y Josué le dice: está bien, yo voy a hacer con ustedes un acuerdo. Y el acuerdo es que ustedes no los vamos a tocar, y cuando lleguemos por donde están, entonces no les vamos a hacer daño. Y resulta que al poco tiempo Josué se da cuenta que ese grupo de personas eran los gabaonitas, los de Gabaón, un pueblo cananita que estaba muy cerca de ellos y que en el paso Dios había dicho que destruyeran todas esas naciones, entre ellos los de Gabaón. Pero como Josué ha prometido que no los va a destruir, entonces Josué le dice: ¿por qué me mintieron? Porque yo he descubierto que lo que ustedes han hecho es una mentira. Pero yo ya les dije que no los voy a destruir. Entonces les voy a decir algo: a partir de hoy ustedes van a vivir entre nosotros, pero ustedes van a ser como sirvientes de los israelitas. Van a ser los aguadores, los que van a transportar el agua, o van a cortar árboles, van a ser como sirvientes de los israelitas. Entonces solamente te leo Josué 9, 18 y 19, que es donde viene lo que te acabo de decir. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Claro, porque Josué y los príncipes tomaron una decisión apresurada. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Y eso era algo sabido por los israelitas, que los gabaonitas no serían tocados, porque el que los tocara entonces rompía el pacto que Josué había hecho con ellos. Y Saúl, que ya hemos estudiado la vida de este rey que estaba mal, que estaba loco, que tenía muchos problemas, él los quiso exterminar. A él no le importó, y seguramente sabía el pacto que Josué, que sus antepasados habían hecho, pero él quiso exterminar a los gabaonitas. O sea, mató a miles de gabaonitas que nunca habían traicionado a Israel. Los de Gabaón cumplieron su palabra, vivieron dentro del territorio, nunca traicionaron, eran un pueblo de paz, eran un pueblo que ayudaba, que sí se convirtieron de alguna manera en sirvientes de los israelitas, pero nunca dieron problemas. Habían pasado años y ellos estaban en paz. Sin embargo, Saúl, cuando llega, entre todas sus loqueras que hace, es querer exterminar a los gabaonitas. Y entonces aquí vemos la importancia de lo que es un pacto que se hace entre Josué con ellos y Josué con Dios, porque él juró por Dios que nunca los iba a eliminar. Un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un tratado o un acuerdo que hacen dos personas y lo deben cumplir hasta el tiempo que se estipula. Eso es un pacto. Y hermano, que tenemos que aprender una lección, porque Dios toma muy en serio nuestras palabras.
Nosotros tenemos que entender que a lo mejor antes de conocer a Cristo, nosotros podríamos ser una clase de personas que no tenían valor nuestras palabras, ni nuestras promesas, ni nuestros dichos. Es más, a veces decíamos algo ya pensando que íbamos a romper esa promesa. Pero un cristiano, alguien que conoce a Jesús, debe de entender el valor de nuestras palabras, porque Dios está mirando nuestras palabras. Y cuando nosotros rompemos un pacto, caemos en maldición. El matrimonio, por ejemplo, es un pacto. No solo es un compromiso ante la sociedad. Yo prometí amar a mi esposa hasta que me muera. Es un pacto, es una promesa. Y ella también lo hizo conmigo, en las buenas y en las malas. Pero ve cómo se ha devaluado esa idea, en donde hoy mucha gente dice algo y no cumple, promete algo y lo rompe. Y por eso su vida está en maldición. Porque Josué dijo algo y ese pacto fue, habían pasado, es súper importante, ya me han pasado ya como 400 años. Pero se sabía ese pacto por la tradición oral que Josué lo había hecho y se había respetado a los gabaonitas. Pero Saúl, siempre en sus ondas, los mata, los quiere exterminar. Y entonces, cuando él muere, viene una sequía, un hambre, y entonces David dice: ¿por qué, Señor? ¿Qué hice? Pues yo ya me puse en paz, ¿no? O sea, David, todo lo que ha vivido, pero pues estaba bien con Dios. Dice: no, el problema es por causa de Saúl. Por eso tenemos que cuidar lo que hablamos. Antes de conocer a Jesús no le dábamos importancia a eso. Mira lo que dice Eclesiastés 5:2. Y yo sé que algunos conocen esa escritura. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por tanto, que sean pocas tus palabras. Versículo 4. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Cumple lo que prometes. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hermano, esto es muy serio, porque a veces estamos bajo maldición por promesas, por cosas que hemos declarado y no estamos cumpliendo. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, que es lo que estaba en Eclesiastés. Tal vez Jesús está pensando en Eclesiastés, pero yo os digo, Jesús dice: no jures de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, es que te lo prometo, te lo juro, ¿no? ¿Y por quién? Por mi madre, por mi mamacita, te lo juro, por lo que más le das valor, por Dios, delante de Dios. Y en el fondo no vamos a cumplir nuestra palabra, nuestra promesa, nuestro pacto, nuestro compromiso. Si tú a alguien le has dicho: te lo voy a pagar, se lo tienes que pagar. Es tu palabra. Si a alguien le dijiste: te voy a amar, lo tienes que amar. Es tu palabra. Pero cuando no cumplimos lo que prometemos, entonces Jesús dice que tu hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea,
sí o no. No tienes que estar diciendo, mira, nuestra vida tiene que tener esa integridad. Nuestras palabras, escucha lo que anoté. Nuestras palabras dirigen nuestra vida. Lo que decimos es lo que somos, y le da valor o resta valor a mi persona. Por eso, cuando prometes algo o haces un trato, debes cumplirlo hasta el final. Y eso acarrea a tu vida bendición. Pero si no lo cumples, acarrea a tu vida maldición, como es la historia que estamos aprendiendo. O sea, tenemos que entender que ese es el tema. Ahora, David va con los gabaonitas, porque Dios le dice, es por los gabaonitas, porque Saúl rompió el pacto, quiso exterminarlos. Y entonces David va con los gabaonitas y les dice, ¿qué puedo hacer por ustedes para que la afrenta que Saúl hizo con ustedes, ¿verdad? Había unos pocos todavía, sea quitada? Y entonces los gabaonitas le dicen, y te lo cuento ya por el tiempo, ¿verdad?, que nos está ganando. Los gabaonitas le dicen, mira, David, no queremos tierras, no queremos dinero, no queremos oro, pero conforme a la ley, ojo por ojo, diente por diente. Saúl mató a miles de nuestros compatriotas, danos a 7 descendientes de Saúl para matarlos. Y con eso queda saldado la deuda. Esto es no pierdas lo que voy a decirte, porque tú dirás, qué mala onda. Pero el método de la muerte, ahora, esto es muy importante. Entonces David busca a descendientes de Saúl, que había algunos nietos de Saúl. Él protege, ¿te acuerdas de Mefiboset? Que también ya hablamos de él, el hijo de Jonathan, que ya había pasado eso, cuando él llama a Jonathan y le había prometido que lo iba a tener en su palacio, y le devuelve todo por la amistad que tuvo con su amigo Jonathan y la promesa que también David hizo, porque un rey como David cumple su palabra. Y mira, ahí lo vemos también. Él le prometió a Jonathan que él vería por su descendencia, y él lo hizo. Entonces protege a Mefiboset, pero hay 7 hijos o 7 descendientes de Saúl. Los entrega a los gabaonitas. Los gabaonitas los cuelgan, los ahorcan, pues, no un árbol. Y esto es interesante, porque Deuteronomio 21:23, en la última parte, dice: maldito por Dios es el colgado. Así dice la palabra. Maldito por Dios es el colgado en un madero. Y estos descendientes de Saúl llevaron la maldición que Saúl merecía. ¿Estás de acuerdo? Estos 7 descendientes de Saúl, varones, llevaron la maldición que Saúl merecía. Ahora, tú dices, no es justo. Y yo te digo, claro que no es justo. Pero sabes que precisamente esto es una sombra de lo que Jesús hizo por ti y por mí, porque Él fue colgado en un madero, y no era justo que Él muriera en una cruz, porque tú y yo merecíamos estar ahí. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, estos descendientes de Saúl, finalmente, en un sentido de justicia, murieron. Y tú dirás, bueno, pues no se vale. Pero Jesús es lo que hizo por nosotros. Tú y yo la regamos, ¿y sabes quién lo pagó? Jesús. Tú y yo merecíamos la muerte, ¿y sabes quién fue el que murió por ti y por mí? Jesús. Y es lo que dice Pablo en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Finalmente, en esta historia, David, estos 7 cuerpos que quedaron colgados, no los enterraron, pero David hace un entierro, ¿no? Los entierra juntamente con los huesos de Saúl, y lo dice en el último capítulo ahí en el versículo 13 y 14 del capítulo 21 que estamos leyendo. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres de los que los gabaonitas habían ejecutado. Y luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Y después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. O sea, David hace justicia por una maldición que él no era responsable. Pero aquí aprendemos esta lección, hermano. Nosotros tenemos que venir a Dios y tenemos que entender el valor de nuestras palabras. A veces nosotros pasamos momentos difíciles y decimos: Señor, ¿por qué? A lo mejor es venir a Dios. Y tal vez ahí hay un pacto, has roto algo, no has cumplido algo, crees que no va a pasar nada. No pasa nada, ya pasó. No, hermano. Si tú lo prometiste, tú lo cumples. Si tú diste tu palabra, ahora lo haces. No importa. Y a lo mejor por eso hay maldición sobre nuestra vida. Y a lo mejor por eso estamos viviendo una vida tan difícil y no salgo de este hoyo, no salgo de esta situación. Bueno, ven a Dios y que sea Dios el que hable al corazón. Porque Jesús nos quiere ayudar y Jesús quiere resolver, o cómo decirte, Él quiere en medio de los problemas y de las dificultades mostrarse en nuestra vida y que su nombre sea glorificado. Pero cuando un problema ya se convierte en un mega problema y se extiende por tanto tiempo, entonces, como David, hay que sacar las antenitas y decir: esto no está bien, esto no es normal, esto tiene algo que en algún momento yo me equivoqué y tengo que resarcirlo, y tal vez tengo que venir a Dios, o tengo que cumplir lo que prometí y no lo he hecho. Y solo así se rompe esa maldición. No solo decir: Señor, perdóname. David no dijo: Dios, pues perdónanos. Hubieron que morir 7 hombres, que el pueblo de Israel al final no dijo nada, no se dice el nombre de estas personas, porque todos sabían quién era Saúl. Y incluso si se enteraron lo que estaban viviendo y cómo fue la causa, dijeron: es justo. Y Dios trajo nuevamente bendición sobre Israel. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y yo creo que hoy podemos aprender mucho de esta historia. Pero nuevamente vemos a un David sabio, a un David que busca la presencia de Dios, a un David que es sensible a la voz de Dios, que busca lo que hay que resolver, que no se queda ahí, porque él entiende que Dios es bueno y Dios quiere bendecirlo. Pero cuando no sucede, él tiene que venir a Dios, para pedirle dirección. Y Señor, yo te quiero pedir esta tarde, esta noche, que tú nos ayudes a entender estos principios que están en tu palabra. Que vayamos profundo al corazón. Que en verdad podamos venir a ti, Señor, y tú muestres si hay el caso, alguna situación, alguna falta de compromiso en nuestras palabras, en nuestras promesas, y que no lo dejemos a un lado. Porque si dijimos sí, es sí, y si dijimos no, es no. Y que cuando tú lo muestres podamos tomar acción, que podamos obedecer, que podamos entender, Padre, que tú
miras el corazón y Dios, tú deseas bendecirnos, pero a veces eso está detenido por causa de nuestras malas decisiones, de acciones que no hemos tomado correctamente, y te pedimos que tú nos ayudes. Gracias, Jesús, porque encontramos en esta historia también tu obra redentora, porque tú te hiciste maldición. Yo lo merecía, yo soy el que me equivoqué, yo soy el que cometí las tonterías, yo soy el que merecía la muerte, Dios, pero tú diste tu vida por mí. Tú fuiste colgado en un madero, y de esa manera, Señor, tú me perdonaste, y fue satisfecha la ira del Padre porque fue cargada en el Hijo. Y hoy tenemos paz contigo, Dios. Gracias por ese gran amor. Gracias porque tú nos has amado. No lo entendemos, porque tu amor es grande. Te bendecimos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.